Espera, Roberto. Ah, ¿qué es Roberto? Hay que No, especificar. Roberto Liventhal tiene que hacer la apertura, después yo te tengo que presentar en breves palabras, y luego te toca a vos. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Soy Roberto Liventhal del Centro DIA, el Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana. Es un gusto recibirlos hoy a nuestra charla de octubre. Por favor, muteen sus micrófonos. Esta charla va a ser grabada y luego va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Y bueno, por supuesto, el Centro Día vive de las membresías de sus socios y de las donaciones de amigos. Así que, bueno, si alguno quiere donar, voy a poner los datos en el chat. Ahora presento a Regula Roland, nuestra directora del archivo y presidente, para que haga la introducción. Bueno, muchísimas gracias, Roberto Bain, que estés aquí esta tarde con nosotros. Roberto es un lingüista, importante lingüista de la Universidad de Buenos Aires, hace sociolingüística y se doctoró en la Universidad de Viena. Ya está en estado de ser profesor consulto y es decir, no tiene que dar todas las clases que antes tenía que dar, pero sigue siendo un miembro muy activo de la facultad, entiendo. Yo le voy a presentar así tan cortamente hoy y no voy a decir nada sobre el Centro Día porque pienso que es mejor darle estos minutos que pueden quizás aprovecharse a Roberto que no cubrirlo yo con alguna información que todo el mundo ya la tiene. Así que, Roberto, te pido que hables de la persistencia visible o no visible, la persistencia no visible de la lengua y la cultura alemana. Muchas gracias por participar en esto. Bueno, muchas gracias a los dos y muchas gracias, Regula, por invitarme. Primero, ¿cómo se me ocurrió este tema de persistencia no visible? En realidad me acordé de una canción que me cantaba mi abuelo, que cantaban los soldados en la trinchera de 1914, en la Primera Guerra Mundial. Ustedes ven aquí, bueno, una estrofa de esa canción. Der Hauptmann kam geritten auf einem Ziegenbock, da dachten die Rekruten, es sei der liebe Gott. Que traduje más o menos como el capitán llegó cabalgando en un macho cabrío, entonces los reclutas creyeron que era Tata Dios. No digo que sea el producto más importante de la cultura alemana, pero sí que me llamó la atención, bueno, que pasaron 108 años y que esta canción persista por lo menos en mi memoria. Y me llevó a pensar, bueno, ¿cómo se mantienen las lenguas de forma no visible? Otro impulso para el tema fue una expresión del filólogo catalán Antoni Badia y Margarit, que fue rector de la Universidad de Barcelona mucho tiempo, que fue costa molt de matar una lengua, o sea, cuesta mucho matar una lengua. ¿Qué sería la persistencia no visible de una lengua? Bueno, como dije, la canción persiste en mi memoria. ¿Y por qué digo que es no visible? Porque no es institucional, es decir, no hay, por ejemplo, una enseñanza escolar de esa lengua, ni ofrece una huella material duradera, por ejemplo, en el sentido de un escrito, un manual, una gramática, un diccionario o literatura o periódicos o lo que sea. Solo se la puede conocer a través del uso. Una objeción posible es que, en definitiva, yo puedo recordar esa canción porque sé alemán, pero creo que hay una objeción a esa objeción, que es que hay muchos ejemplos de personas que cantan en una lengua que no entienden. El barroco musical latinoamericano, por ejemplo, el compositor Domenico Zipoli, entre otros, fue descubierto porque unas mujeres indígenas cantaban unas piezas en latín sin comprender la lengua.
también muchos y muchas jóvenes cantan en inglés sin entender la letra. La discusión creo que debe ser más bien si esa es o no una forma de pervivencia de la lengua. En cuanto a la persistencia de una cultura, es la persistencia, a mi juicio, de todo tipo de elementos que consideremos parte de una cultura, o sea, la literatura y las artes, la vestimenta, la estructura familiar y las reglas de herencia, las comidas típicas, las danzas, los juegos, los deportes, la manera de tejer, etcétera, e incluso las representaciones acerca de lo que es, por ejemplo, típicamente alemán. Aquí me baso en algo que dice el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que las representaciones de lo real forman parte de lo real. ¿Por qué divido cultura de lengua? Porque hay elementos que pueden persistir, como veremos también eso ocurre en la Argentina, al margen de la lengua. O sea, incluso al margen de que las personas sepan o no, mejor o peor, la lengua. Mi charla entonces va a estar estructurada como sigue. Primero, algo de teoría. Las dos disciplinas que enfocan este problema de la persistencia de la lengua serían la lingüística del contacto y la lingüística de las migraciones, que es una rama más o menos nueva de la lingüística. La segunda parte serán las consultas que he hecho a distintas personas, y la tercera es la vuelta a algunas reflexiones teóricas. Comienzo entonces por los elementos teóricos, la lingüística del contacto, para quien lo quiera ver en alemán, Sprachkontaktforschung, que es la rama de la lingüística que estudia qué ocurre cuando se encuentran dos o más lenguas. ¿Dónde se encuentran esas lenguas? Según lo afirmaba Uriel Weinreich, el primero que formuló esto en 1953 como Languages in Contact, un libro muy conocido, dentro del mismo hablante, donde se producen fenómenos como interferencias, como code switching, o sea, cambio de lengua, o code mixing, mezcla de lenguas. La consecuencia máxima es la formación de nuevas lenguas a través de procesos que llamamos pitchings y criollos. El contacto se puede estudiar en el micronivel cuando alguien decide qué lengua emplear según la situación, pero a nosotros nos importa en este momento más el macronivel, en que los hablantes emplean en distintas oportunidades alternativamente una lengua u otra, lo cual puede responder a lo que llamamos diglosia, o sea, el empleo de dos variedades o dos lenguas con distintas funciones que están jerárquicamente ordenadas. Digamos, en Suiza, el alemán estándar para la literatura, para las leyes, etc., y el Schweizerdeutsch, el suizo alemán, para lo cotidiano. El foco puede ponerse también en el micronivel, bueno, como decía, en el macronivel puede ser coexistencia, consecuencia de la coexistencia de lenguas diferentes en el uso de inmigrantes, que son parte inicialmente de un colectivo monolingüe, que se vuelve progresivamente bilingüe, y por último abandona la lengua inicial para pasar a ser monolingüe en la nueva lengua, en la lengua mayoritaria. En cuanto a la lingüística de las migraciones, aquí me voy a basar en una colega austríaca que está ahora en una universidad del norte de Alemania, Eva Guggenberger, que ha estudiado los factores que inciden en el mantenimiento o abandono de la lengua. En el caso de migrantes, los factores previos a la migración, dice, son los motivos de la migración, o sea, guerras, catástrofes naturales, pobreza, persecuciones políticas, religiosas o étnicas, motivos personales o psicológicos. Por ejemplo, pelearse con la familia. En ocasiones, la decisión de emigrar es el resultado de la suma de factores, lo cual también explica por qué no todas las personas en la misma situación emigran.
Las migraciones pueden tener un carácter más voluntario, probar suerte, por ejemplo, o impuesto por persecución, reasentamiento de población ordenados por el gobierno, con consecuencias lingüísticas. Según Hans Verheyen, por ejemplo, quienes fueron obligados a abandonar Alemania perdieron el alemán antes que aquellos que salieron, digamos, por propia voluntad. Yo no estoy totalmente convencido de esto, pero lo digo. Bueno, factores posteriores de la migración, Eva Gumberger los ubica en 5 tipos de factores: los psicológicos, que son la capacidad de adaptación individual, grupal o comunitaria, psíquica o física, a situaciones nuevas, la de superar el desarraigo; y lingüístico-estructurales, la distancia entre lenguas, que por sí misma no explica si uno abandona o no la lengua, pero es más fácil cuando las lenguas son similares, como lo demuestra, por ejemplo, la pronta castellanización de los inmigrantes gallegos en la Argentina, que fueron 2/3 de los inmigrantes españoles. Y los otros 3 factores los voy a desarrollar un poco más: los sociales y demográficos, los sociolingüísticos y los político-lingüísticos. Los sociales y demográficos, porque me parecen importantes para la inmigración alemana acá. La distancia geográfica dificulta un contacto regular con el país de origen, sobre todo si uno tiene escasos recursos económicos. También hay que pensar que estamos hablando de una migración en tiempos en que no existían las redes, las modernas tecnologías de la palabra. También hay diferencia entre asentamientos rurales y urbanos. En los rurales, la lengua cotidiana siguió siendo durante mucho tiempo el alemán estándar o dialectal, junto con la conservación de costumbres. A veces se forman islotes lingüísticos, Sprachinseln, por ejemplo, entre los menonitas, o dialectos que evolucionan de manera distinta que en el país de origen. Cuando hay poca comunicación, claro, con el país de origen. El traslado del campo a la ciudad también implica un cambio laboral y una mayor comunicación con personas de otros orígenes. Hoy día los descendientes de los inmigrantes alemanes se agrupan en decenas de asociaciones culturales, instituciones religiosas, clubes, coros, asociaciones de exalumnos, etcétera, etcétera. Algunos publican periódicos o boletines con unos pocos artículos en alemán para los pocos hablantes actuales de alemán. Aquí no quiero abundar porque la experta es evidentemente Regula. El progreso económico ha permitido que los descendientes pudieran financiar escuelas privadas, viajar a Alemania, pero al mismo tiempo se acrecentaban sus vínculos laborales y sociales con no descendientes alemanes. Factores sociolingüísticos. Aquí solo hablaré de las representaciones sociolingüísticas, que son valoraciones del prestigio y la utilidad de las lenguas y variedades. Aunque estén interrelacionadas, porque se suele atribuir, por ejemplo, menor prestigio a los dialectos que a la lengua estándar, dentro de una comunidad, una variedad puede ser bien valorada como rasgo de identidad, de pertenencia y cohesión grupal. Codeterminan la lengua del hogar, estas representaciones, y la que los padres elijan para que los hijos la estudien. En cuanto a factores político-lingüísticos, las determinaciones gubernamentales del uso y la enseñanza de las lenguas oficiales extranjeras influyen acá. También las iniciativas de las propias comunidades, que hoy día llamamos iniciativas glotopolíticas, y las de terceros gobiernos. En nuestro país, el alemán tiene una historia político-lingüística compleja, con creación de escuelas de inmigrantes desde el fin del siglo XIX. Desde 1938, el seguimiento del nazismo de muchas de ellas, la Gleichschaltung, su cierre en 1945 y su reapertura en los años 50, así como la creación de profesorados y traductorados oficiales en la Universidad Nacional de Córdoba, en Lenguas Vivas de Buenos Aires, y una reciente capacitación en la Universidad Nacional de Misiones,
así como anteriores iniciativas privadas, el seminario pedagógico y las diversas acciones de política lingüística exterior de Alemania a través de profesores, el Instituto Goethe, las políticas de becas y la iniciativa PACH. Ahora, viene la segunda parte, ya las consultas. Los dejo tranquilos por ahora con la teoría y digo, realicé consultas orales y escritas a personas en Bariloche, Córdoba, Resistencia y Misiones. Prácticamente no tuve en cuenta el rico panorama de persistencia del alemán del Volga, porque ya hay investigadores dedicados específicamente a esa variedad y que saben 100 veces más que yo al respecto de esto. Bien, entonces, persistencia institucional primero en Misiones. Hay en la provincia varias instituciones que cultivan en alemán, una escuela privada luterana en Posadas, que es el Instituto Gutenberg, con primaria y secundaria, en el que el alemán es obligatorio. Hay también 5 escuelas provinciales de gestión estatal de educación técnica en Posadas, Oberá, Jardín América, Puerto Rico y Capiobí. Hoy todas ellas están adheridas a la iniciativa PASH, que es escuelas socias del futuro, o algo así se traduce. Es una iniciativa de Alemania para fomentar el alemán en escuelas, inicialmente en escuelas públicas. Hoy día también hay adheridas escuelas privadas. En la Escuela Provincial de Educación de Posadas, por ejemplo, tienen alemán en los primeros 2 años y desde el tercer año eligen si seguir con alemán o inglés, de la secundaria estoy hablando. No hay datos certeros acerca de cuántos alumnos eligen alemán, salvo en la EPEC de Oberá, donde son 25 de los 800 alumnos que eligen el alemán. Mis fuentes son Silvia Rodríguez y Viviana Ais, que está aquí presente. Bien. En El Dorado, en 1925, se creó la escuela Hindenburg. En El Dorado, como ya dije. En 1959, el Instituto Carlos Culmey. También hay un club alemán y otro en Posadas. Y en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones se dicta la Diplomatura Superior en Enseñanza de Alemán como lengua extranjera, Deutsch lernen, por un convenio entre la facultad y el Instituto Goethe de Buenos Aires para egresados de terciarios o de universitarios, pero que no son profesores de alemán, sino profesionales de alguna otra carrera. Bueno, menos visible es, según varios de mis interlocutores, que para muchos de los descendientes el alemán hoy sea lengua extranjera, pero hoy día saben algunas canciones y frases sueltas que suelen ser órdenes, como Geh raus o sei still. En cambio, conservan mucho más el alemán los teuto-brasileños, es decir, los alemanes que migraron hace unos 2 siglos a Brasil y luego a Misiones, organizadamente, a partir de 1919. Estos teuto-brasileños hablan lo que un colega de Porto Alegre, Cleo Altenhofen, que además es descendiente de ellos, denomina el Río Grandese Hunsrückisch, o sea, el Hunsrückisch de Río Grande, porque no es Río Grande do Sul, porque no es exactamente el que se habla o se hablaba en Alemania. Invariablemente, tal como lo establece la lingüística del contacto, empieza a haber interferencias, digamos. Estos hablantes de Hunsrückisch terminaron prevaleciendo en la ciudad de Puerto Rico, en Misiones. En Monte Carlo, los alemanes de Alemania, y en El Dorado, alemanes de diferentes lugares y también escandinavos y holandeses. El alemán del Hunsrück también se conservó mediante publicaciones como el anuario Familienkalender, o sea, calendario de familias, editados por jesuitas de Porto Alegre.
Según Gallero, el alemán estándar, el correcto, tenía un poco más de prestigio que el dialecto Hunsrückisch y que el suizo alemán, lo cual no evitó fenómenos de hibridación, mezcla de palabras castellanas en oraciones alemanas, germanización de palabras castellanas, lo que aquí conocemos también en el Belgrano Deutsch. Bueno, la persistencia no visible en Misiones, allí lo que me dijo Gisela Wachnitz, creadora de la Fundación Germán Wachnitz, es, primero, añade un detalle religioso. A El Dorado fueron más Deutsche, entre ellos muchos protestantes. A Puerto Rico, más Daiche, como les llama por el dialecto, tal como lo pronuncian, católicos. Y la situación actual es que parte de la generación de inmigrantes, que hoy tiene más de 90 años, habla solo alemán, la segunda todavía sabe, la tercera menos, y la cuarta habla alemán solo en casos aislados. Sí, algunos jóvenes lo estudian hoy como lengua extranjera, pero porque quieren conseguir el pasaporte alemán e irse a Alemania. Y en cambio, sí hay elementos culturales, como yo decía antes, en la comunidad se celebran fiestas alemanas. Navidad, Silvestre, o sea, San Silvestre, Pascua, en las que se sirven carnes al estilo alemán, Plätzchen, que mostraré a continuación, de Navidad o Pascua, o sea, galletitas, Gulasch con ñoquis pequeños, se me ocurrió para traducir Spätzle, salchichas con chucrut y Kartoffelsalat, que me parece que no necesita traducción, pero también elementos de la cultura paraguaya y brasileña, por ejemplo, bori-bori, chipá y cuca. Y también celebran la reunificación alemana el 3 de octubre, pero debo decir en voz baja, aunque quede grabado, que la señora Wagnis lamenta que se convierta en cierto modo en una fiesta de la cerveza. Wagnis también menciona las iniciativas culturales de CAAL, Colectividades Alemanas de América Latina, en las que participan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela. Bueno, aquí ven los Plätzchen, que efectivamente parece un elemento cultural importante porque mi propia madre tenía esas hormas o moldes para cortar esas estrellas y corazoncitos y demás de la masa extendida sobre la mesa. Vamos ahora a Resistencia y El Dorado. Resistencia, capital del Chaco. Allí Alejandra Notar, profesora de alemán en la Escuela de Educación Técnica número 24, adherida a Paz, y en la Universidad Nacional del Nordeste. Con respecto a elementos culturales, recuerda una canción que les cantaba un tío, Hoppe Hoppe Reiter. Mis hermanos y yo se la cantamos a nuestros hijos también. Eso me causó bastante gracia porque Elvira Arnoux, una gran profesora que fue durante mucho tiempo mi titular de cátedra, fue a un jardín de infantes a los 5 años, un jardín de infantes alemán en una escuela Belgrano que ya no existe, y lo único que recordaba de alemán es precisamente Hoppe Hoppe Reiter. Otro elemento cultural son los sabores originales y auténticos de la cocina alemana, dulce y salada, de las tías abuelas de Alejandro Notar. Bueno, y ella me conectó también con Silvia Espíndola Moschner, que es una licenciada en letras de la Universidad del Nordeste y que está haciendo su doctorado en la Universidad Libre de Berlín, y me envió un trabajo de descripción basado en el análisis etnográfico de un hablante alemán por herencia, a la que llama M en El Dorado. M nació en El Dorado en 1954, 4 años después que sus padres, provenientes de Graz, Austria, llegaron a la Argentina. Asistió a la escuela primaria a la colonia en la que vivían y continuó en el Colegio San José del Dorado. Luego ingresó en la escuela de enfermería, trabajó a 15 años, después se dedicó a la peluquería y al cuidado de sus hijos. Hago ese desarrollo bastante detallado porque me parece muy interesante cómo viene fluyendo el alemán en una familia o estancándose.
En su vida diaria, M emplea el castellano y el alemán, que fue su primera lengua. De niña era la única lengua empleada en su hogar. En mi casa, en alemán, hasta que comenzábamos el primer grado. Y ahí, forzadamente, dice, tenía que aprender el castellano. En 1974 se casó, tuvo 4 hijos que completaron sus estudios primarios y secundarios en El Dorado. Después siguieron la universidad en Corrientes y Resistencia y regresaron a El Dorado. Los 2 primeros aprendieron alemán de niños debido a que pasaban mucho tiempo con sus abuelos, y ambos fueron a una escuela alemana. En cambio, las 2 hijas ya no aprendieron alemán en la casa ni asistieron a una escuela bilingüe. No obstante, ambas pueden entender los temas de determinadas conversaciones cotidianas. Hoy día, una de ellas, la menor, asiste a un curso de alemán. Lo novedoso que me pareció que empleaba M, o que mencionó M, fue el uso de la tecnología. O sea, M está insegura en cuanto a la escritura hoy día del alemán, porque ya no fue después a colegio alemán. De modo que prefiere comunicarse de forma oral con sus familiares residentes en Austria, con quienes está en contacto todas las semanas. Utiliza principalmente el grabador de voz de WhatsApp. Dice, me es más fácil apretar el micrófono y hablar en alemán y no escribir. Esto es, me parece, algo nuevo que cambia la relación entre emigrantes y los parientes que se quedan en el país de origen. Vamos a Bariloche ahora. De Nora Schulz, nacida en Bariloche, exalumna y luego profesora de alemán durante 28 años del Instituto Primo Capraro, o sea, de la Escuela Alemana de Bariloche. Su padre presidió la Asociación Cultural, me aclaró antes de Pripke. Insistió en sacar el colegio del aislamiento de la comunidad alemana y convertirla en una Begegnungsschule, una escuela de encuentro bicultural. Un libro del hermano de Nora, Hans Schulz, titulado Bariloche, breve historia de la comunidad alemana y de su escuela, 1907 a 2004, consigna los siguientes datos. O sea, que al principio, después de la refundación en 1953, es decir, después del cierre que se dio de los colegios que habían participado del seguimiento del nazismo y que en el 45 el gobierno expropió como propiedad enemiga y que luego en la década de los 50 fueron reabiertos, algunos de ellos, bajo conceptos democráticos. Al principio casi todos sus 200 socios eran de ascendencia alemana, austríaco, suiza, y casi todos hablaban alemán. En la actualidad, 2004, quienes hablan alemán se han reducido al 50%. Digo 2004 porque el libro va hasta 2004. En 1965 la escuela tenía 271 alumnos, 82 de los cuales hablaban alemán en el hogar. Y había un interesante pluralismo de nacionalidades de los padres de los alumnos, aunque pocos matrimonios exogámicos. Cuando estudió Nora todavía había bastantes alumnos que hablaban alemán. Había una división entre alemán lengua extranjera y otra de alemán lengua materna, si bien con 2 grados juntos. Sus hijos hablan bien alemán, fueron a primaria pública, luego al Primo Capraro y alcanzaron el nivel C1. Hablaban alemán con sus abuelos, no en la casa, pero hoy día son una minoría los egresados que han podido seguir hablando en alemán. Bueno, esta es la tapa de este libro de Hans Schulz, o sea, una comunidad alemana en la Patagonia, Bariloche, breve historia de la comunidad alemana y de su escuela. Hoy día, según Nora Schulz, hay un muy bajo porcentaje de hablantes de alemán en la casa, en el hogar. De 800 alumnos del colegio, tal vez 8 o 10 hablan alemán en el hogar, con por lo menos un padre o madre que les hable en alemán. Posiblemente un 30%, o sea, muchos más, tiene al menos un apellido alemán, o sea, del padre o de la madre, pero no
ya no tienen el idioma, lo cual no significa que no lo aprendan en el colegio. En cuanto a cultura y tradiciones, pocos están relacionados con la cultura alemana. Sí lo estaban en su casa paterna. Su madre, no sabe cómo, se las ingeniaba para traer muchos libros de Alemania. Muchos filonazis en su momento también mantenían una ligación con Alemania, y también alguna gente vinculada con la literatura y la música. Sí conservan tradiciones, por ejemplo, Plätzchen, los famosos Plätzchen que mostré antes, hornearlos para la Navidad, y las tortas. En el coro en el que canta Nora, siempre le piden traiga Kuchen, palabra que los coreutas han aprendido en alemán. Vamos entonces a Villa General Belgrano. Franz Knoll, antiguo lector del Servicio Alemán de Intercambio Académico, del Deutsche Akademischer Austauschdienst, que permaneció luego muchos años en Córdoba, señala lo siguiente. A veces permanecen en la memoria a largo plazo fragmentos lingüísticos, en su caso también dialectales, que no son entendidos por las nuevas generaciones, ni siquiera por las nuevas generaciones de hablantes de alemán. Por ejemplo, en el dialecto suavo de su madre, que tal vez provenga de su abuela, se decía "Momuse Waguka". Aproximadamente, pues hay que mirar, que significa no hay que mostrar un falso respeto de súbdito ante la superioridad. O sea, realmente hay que conocer esto para poder interpretarlo. A diferencia de otros casos, pudo comprobar que entre los alemanes de El Sauce, que es el origen de Villa General Belgrano, desde la llegada de las primeras familias en 1929, hubo una continua renovación de la lengua y la cultura alemanas, ya por migración desde otros lugares de la Argentina, ya por la llegada de parientes desde Europa. No es de extrañar que muchos de esos elementos lingüísticos y culturales pudieran persistir, puesto que desde el principio un objetivo de carácter comercial de la joven comunidad fue el de mercantilizar esa cultura, también entremezclada de elementos lingüísticos. Se podría decir que la conservación de la lengua y la cultura alemanas eran un asunto público. Knoll considera que esta tradición se fue reduciendo paulatinamente y tendió a ser pura comercialización hacia finales del siglo XX, pero que antes, a raíz de la continua llegada de migrantes, permaneció viva. Hasta los 70, por ejemplo, saber alemán era requisito para ser director del coro. Luego ese requisito se anuló. Pero hoy día, claro, uno sabe que puede comprar una jarra de cerveza que dice München y que es auténticamente del Bierfest, de la fiesta de la cerveza de, digamos, 2011 y recién producida en Avellaneda. Bueno, por eso se resulta a Knoll difícil inferir hasta qué punto las relaciones intrafamiliares, la política local de turismo, la secuencia de 2 o 3 generaciones de inmigrantes fueron decisivas para que la transmisión perdurara durante mucho tiempo y en algunas familias hasta hoy. Bueno, y ya voy a las conclusiones. Bueno, con los datos, retomo la idea cuál es la transmisión no visible y que las dos vertientes teóricas, la lingüística del contacto y la de las migraciones, permiten explicar varios de los fenómenos observados. Pero con los datos obtenidos hasta ahora no parece fácil decidir qué factores son los determinantes. Si el origen y por consiguiente la variedad de alemán, el tiempo transcurrido de la inmigración, las nuevas oleadas del mismo origen, la conformación demográfica, la inserción en el mundo laboral, las asociaciones culturales y deportivas, los coros y los servicios religiosos en alemán, la aculturación en la sociedad receptora, la finalidad, por ejemplo, comercial en Villa General Belgrano, de la conservación de la lengua y la cultura, y hasta la tecnología, la comunicación por redes, por WhatsApp. Además, entre los testimonios recogidos hasta ahora, han aparecido 2 variables que seguramente tienen un peso importante:
la situación económica y la orientación político-ideológica, incluso desde el siglo XIX, porque, según ahora me enteré recién, en el siglo XIX también hubo alemanes que venían por persecuciones políticas, por ejemplo, que estaban inmersos en la lucha, en la batalla cultural de Bismarck. Bueno, y quiero destacar también en las conclusiones dos aspectos teóricos. Una cuestión que me pareció notable es que en mis contactos las afirmaciones pesimistas, o sea, la lengua y la cultura alemanas se perdieron, eran bastante coincidentes. Sin embargo, a continuación venían relatos entusiastas de casos familiares que explicaban que, como nos fuimos 2 años a Austria, o como mi hija tuvo una beca y estudió en Berlín, o como la casa de mis padres estaba en el mismo terreno y mis hijos hablaban alemán con sus abuelos, etc., los jóvenes recuperaban el alemán de sus ancestros. O sea, a veces tenía la impresión de que me estaban diciendo, sí, todos los demás perdieron el alemán, pero en nuestra familia la cosa es distinta, y empezaron a hablar de su propia familia con gran entusiasmo. Tal vez el estudio de la persistencia no visible de lenguas y culturas deba incluir, más que la visible, los casos individuales, que es algo que en principio desde los estudios que yo hago de sociología del lenguaje, rehuimos. Si alguien me cuenta que su padre es iraní y su madre es francesa y se comunican en guaraní porque es la única lengua que comparten, entonces le digo, bueno, esto está muy lindo, pero a mí no me sirve porque, como ya decía Aristóteles, no hay ciencia sino de lo general. Y un caso tan particular no me importa. Pero acá quizá los casos particulares sí deban tenerse más en cuenta. Lo segundo es que los datos muestran también que no son tan separables la persistencia no visible y la visible. La voluntad de conservación de la lengua y cultura de origen llevó a la creación de escuelas, a la producción literaria y periodística en la lengua fuente. A la inversa, las instituciones fomentan la continuidad de la lengua y la cultura. Por lo tanto, la frontera que traté de trazar al principio entre ambas persistencias es al menos porosa. Y ahora bien, los agradecimientos, simplemente las siguientes personas contribuyeron con testimonios orales o escritos a esta exposición: Viviana Ay, Silvia Espíndola Moschner, Mónica Hedrich, Viola Kessel, Hans Knoll, Mario López Barrios, Alejandra Notar, Silvia Rodríguez, Nora Schulz y Gisela Bachnis. Y también me contacté con María Cecilia Gallero a raíz de sus artículos sobre la colonización alemana en Misiones. Muchas gracias, que se puede referir tanto a estas personas como al público presente. Pues, bueno. Roberto, muchas gracias por esta sustanciosa y linda charla. Seguramente todo el mundo está ahora con muchísimas preguntas, con muchísimas. A mí me sorprendió, te hago un pequeño comentario antes de entrar en la discusión. Me sorprendió cuán pocos ejemplos de la persistencia invisible diste. Es decir, en realidad, hoy justamente yo conté a mis nietos que no hablan alemán, que estabas por dar esta charla, y ellos dicen, ¿y qué es esto? Y me cantaron alguna canción también. Pero claro, en realidad no persiste mucho con esto, no persisten algunos pocos ritos familiares o persiste más. Yo creo que mi investigación fue escasa. No tuve mucho tiempo, hubo algunas circunstancias que se opusieron, por ejemplo, a que viajara a Misiones para ver las cosas más de cerca.
no conseguí hablar con todos los que quería hablar, etc. Y tampoco puedo partir de la realidad que yo viví en mi familia, aunque hay también ejemplos de persistencia o de renacimiento de las lenguas, pero porque, bueno, por ejemplo, mi hermano y yo fuimos al Pestalozzi, todos, en casa se hablaba alemán, hasta hoy día hablo alemán con mi hermano, sus hijos, sobre todo el hijo menor, o sea, mi sobrino, redescubrió el alemán, que hablaba con sus abuelos, cuando fue guía de montaña en Mendoza, y se dio cuenta de que cuando hablaba alemán, las propinas de los turistas alemanes se duplicaban. Pero seguramente hay muchos más ejemplos. Sí, sí. Sí, los ejemplos deben de abundar mucho más, pero quizás no son muy significativos. Lo que sí a mí me interesó mucho, pero es lo que menos estudiaste, son estos fenómenos de cambio dentro de la lengua que solo se da, por ejemplo, en el Hunsrückisch o en el Wolgadeutsch, ¿no? Es decir, justamente los idiomas que se hablaron en colonias más cerradas de alemanes, pero que no eran alemanes que hablaban Hochdeutsch, sino alemanes con un conjunto, que todos juntos hablaban un solo dialecto. Eso es interesante, y quizás ahí María Cecilia también sabe más cómo es con los suizos, porque en la zona que ella estudió hubo muchísimos suizos, y por ahí también existe ese fenómeno, María Cecilia. Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes, Roberto. La verdad es que muy interesante la charla, me gustó mucho escuchar y me sonaron muchas cuestiones conocidas, y en base a lo que Regula recién preguntaba, yo hace poco estuve ayudándole a un tesista doctoral que estudiaba el dialecto suizo. Él se llama Robert Klosinski, y sobre todo él puso en práctica una teoría que es de verticalización, es decir, cómo la imposición del español en este caso, que es una imposición vertical, es decir, desde el Estado hacia la comunidad migrante, hace que cambie la estructura de los hablantes. Y lo que terminamos estudiando, y yo le fui dando casos de acá de Puerto Rico, o casos en el suizo alemán por la familia de mi esposo, palabras que todavía se siguen usando. Esta canción Hoppe Hoppe Reiter le canta mi suegra a mis chicos y se las teatraliza y todo. Pero a su vez con palabras que son típicas, ya sean del dialecto o que permanecen en nombres de negocios, como por ejemplo Guter Fisch, o panadería alemana, tiene toda la bandera alemana, pero está escrito en castellano, o Botsblitz, que es un negocio de electricidad, y usa el apellido y el Blitz y así distintas cuestiones fuimos analizando, pero da para mucho, y realmente por más que los dialectos y la lengua es como que se pierden, por otro lado el interés que usted lo marca ahí en su ponencia de conseguir la ciudadanía o el pasaporte o la posibilidad de emigrar a conseguir trabajo hace que muchos estudien, y eso es una de las cosas que yo fui estudiando. Sobre todo porque yo era estudiante de alemán y mis entrevistados me decían, no, usted está estudiando el alemán bueno, como el que tiene más categoría, el Hochdeutsch. Nosotros hablamos acá Hunsrückisch y como que no era tan valioso. Simplemente más eso. Uy, ahí está Pedro Pantenius, perdón que lo veo.
Sí, Pedro. Pedro era muy amiga de mi profesora de alemán, la señora Wieland. ¿Le quieres contestar, Roberto, o seguimos con... Bueno, sí, después Eva Eisenstedt también levantó la mano, pero no la mano electrónica. no la veo, yo ahí salió. No, solo quería decir, bueno, tuve que acortar mucho la charla porque había muchos elementos. Por ejemplo, con respecto a lo que vos decías, María Cecilia, perdón, yo te tuteo porque estamos entre colegas. Bueno, en Brasil hay dos dialectos principales, ¿no? Del alemán, aparte del Hochdeutsch, el Hunsrückisch y también el pomerano, ¿sí? Y un colega mío de la Universidad de Florianópolis, de Santa Catarina, Gilvan Müller de Oliveira, logró que se cooficializaran esas variedades y además también el italiano, o sea, una variedad del italiano hablada en Brasil y más. Pero yo le decía a Gilvan, pero ¿por qué oficializar este dialecto que ya ni siquiera se habla en Alemania? Porque ha cambiado completamente, porque incluso alguno es resultado de distintas formas del dialecto que se coinizaron dentro de Brasil con mezclas de portugués. Y la respuesta de Gilvan fue muy lógica. Puede decir, bueno, eso demuestra que es una lengua brasileña. Y por lo tanto, merece ser cooficializada. Sí. Y entre los restos culturales no visibles, solo me acordaba de una foto que vi una vez en Villa General Belgrano, de una unidad básica del justicialismo. Y bueno, la unidad básica decía en un madero, así, de los típicos de las casas alpinas, pero la peculiaridad mayor me pareció que estaba escrito en letra gótica. Sí. Así. Bueno, gracias. Yo me despido porque me tengo que retirar. Un gusto. Bueno, no sé ahora si le toca a Pedro. Pedro, después viene Eva Eisenstedt, ¿sí? ¿Pedro? Ajá. Sí. Bueno, yo nací en el 51, mis padres se casaron en Misiones. Papá ingresó en el 30 al país y mi madre en el 47. Papá a consecuencia de la Primera Guerra, mamá a consecuencia de la Segunda Guerra. Mamá hablaba un dialecto, el silesiano, y papá el plattdeutsch. Yo de eso en realidad no lo encarné mucho porque evidentemente como matrimonio se pusieron de acuerdo de hablar el idioma en común que conocían ambos, que era el Hochdeutsch. Entonces, mi primera lengua como primera generación era saber alemán, porque era el idioma, éramos 4 hermanos, así que hablábamos alemán allí en la chacra, aislados, en Colonia Caraguatay. Y si bien teníamos contacto con la peonada, por sobre todo los hijos, jugando al fútbol y demás cosas, pero sabíamos palabritas, o más bien palabrotas del español. En la primaria, mi padre decidió mandarme a Monte Carlo, a semi-internado, y ahí la escuela era bilingüe, y claro, también el Hochdeutsch. Papá, en sus memorias escritas, que yo estoy acá traduciendo al español para las generaciones futuras, estoy dejando aclarado un poco cómo que entendía papá eso. En parte está también mencionado en un suplemento de la Intinstat, donde le hicieron una entrevista. Ahí él mencionaba de que en Caraguatay, cuando él llega en 1930, la colonia se iba armando a partir de las ventas que hacía la misionera Sociedad Anónima, la Avellaneda Chahue. Y no le importaban quiénes compraran las tierras, entonces había europeos de todo signo y color. La mayoría de ellos aprovecharon el conocimiento de los alemán brasileros, o sea, los Hunsrücker, como decía papá,
Y ellos a su vez lo consideraban a papá, que vino mucho después, en forma directa de Alemania, como Das sind die Reichsdeutsche, ¿no? Esa era, digamos, un poco el tema. Los Hutsrücker le enseñaron lo más importante en lo que es agricultura, a pesar de que mi papá fue a una escuela de agricultura en Alemania. En el 94, yo, por la circunstancia laboral donde estoy todavía hoy, en el CIUFAP, me mandan a Alemania y ahí me mandan, entre otros, a Austria y a Múnich, a Baviera, y me hablan en dialecto. Y ahí me doy cuenta que mi alemán de escuela poco servía, solamente en el nivel académico, o sea, más alto era, digamos, las autoridades, mejor me entendían, y más abajo me iba en el mundo de la gente, yo no entendía nada, y ellos no estaban dispuestos a hablar en el alemán de escuela, a pesar de que seguramente lo tenían que aprender, ¿no? Eso fue para mí un shock cultural. Pensé que los alemanes todos hablaban alemán, pero no es así, los alemanes hablan dialecto. Eso también es algo que tuve que aprender, ¿no? Pero eso es positivo, me parece que exista un idioma alemán de escuela que si bien se va modificando con el tiempo, pero mantiene la lengua de alguna forma como unificante, ¿no? Y los dialectos, y bueno, se van modificando mucho más rápido, estoy seguro. Por eso justamente se puede hablar de los, como decía el profesor Roberto Bain, de los Hunsrücker, pero del Río Grande, ¿no? Algo que seguramente es así, porque entre los que vienen del Hunsrück directo y esos del Río Grande debe haber muchas diferencias, porque es hablado y seguramente nada escrito, o poco escrito. Podrá decirlo Mónica si hay algo al respecto, o René también. Bueno, otra cosa interesante que en Caraguatay había suizos, había dinamarqueses, holandeses y demás, y jugaban al bridge con mi familia, y se pusieron de acuerdo que entre todos los idiomas extranjeros, el que todos mejor entendían era el alemán. Entonces ahí hablaban en alemán entre esas distintas culturas que se juntaron en Caraguatay. Nada más de mi parte, no sé si después se agrega algo más. Roberto, ¿quieres decirle algo o seguimos con la...? No, sigamos. Me pareció sumamente interesante. En Muy realidad lindo está lo como que para entrevistar el señor Panteños, pero ya me oyeron bastante, así que... Bueno, entonces, por favor, Eva Eisenstedt. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto. Me pareció sumamente interesante. Muy lindo ver las masitas que hacía tu mamá, que yo las sigo haciendo. El Hopa Gaita yo lo sigo cantando y mis nietos también saben y se acuerdan. Pero quiero hacerte una pregunta tangencial que a lo mejor suena afuera de lugar. Cuando, no sé si fuiste a Villa General Belgrano y a Bariloche, por cierto, pero con la cantidad de nazis que fueron a Villa General Belgrano, quiero saber si esa gente intentó disimular su idioma y adaptarse, asimilarse, como se dice en Estados Unidos, para perder el idioma, cosa que me parece que nunca lo lograron. Y lo mismo en Bariloche, porque bueno, justamente la contraposición de Stefan Zweig, que no podía entender todo lo que había pasado y que siguió manteniendo su idioma. Pero ¿qué pasó con esta otra gente que pareciera que de la que no se habla? Y sabemos bien que eran muchos en Villa General Belgrano y en Bariloche. A lo mejor no lo investigaste porque es un poco fuera de lo lingüístico, pero toca. Bueno, de Villa General Belgrano, Eva, solo puedo decirte que estuve, pero hace más o menos 60 años. Y no sé si mis testimonios son exactamente válidos. Sí, en cambio, que tuve como alumna, por ejemplo, a Inés Rommelmann, hija de familiares del Graf Spee, que
era todo lo contrario a nazi. ¿Sí? Claro. Y bueno, no, pero no dejaron su alemán, ni en Bariloche, ni en Villa General Belgrano. Bueno, en Villa General Belgrano, incluso como, según la visión de Hans Knoll, lo aprovecharon como atractivo turístico, quizás junto con las casas alpinas y los Bierkrüge y la jarra de cerveza. Ah, ok. Regula, tenés apagado Sí, tu micrófono. René, te quería pedir que digas lo que tenías que decir. No, voy a decir apenas un poquitito de lo que me gustaría decir. Primero quiero decir que lo que en Brasil se llama, traducido al castellano, el Hunsrückeano riograndense, sí, se llama así, tiene un estatus lingüístico muy desarrollado. Hay aproximadamente 25 tesis de maestría y de doctorado sobre ese fenómeno. En Argentina hay 3 tesis sobre el Volga Deutsch, tesis y doctorado, uno de Yolanda Hipperdinger, uno de Arndt Schmidt y la tercera es de una estudiante que vino desde Alemania, pero en realidad es rusa y se llama Ana Ladirova. O sea, hay bibliotecas sobre esto y sumamente interesante. Esta gente del Brasil también escribe su dialecto y encontraron una beta simpatiquísima con un Facebook que se llama Plus Dummheiten. O sea, Nur Dummheiten, Plus, se escribe así, Plus Dummheiten, lo pueden buscar y ahí ellos traducen o elaboran chistes que realmente son un manjar para el estudio lingüístico y también sociocultural. Yo creo que le mandé a Roberto 2 de esos chistes. Algunos tienen un tonito que casi ya es un poco verde, pero muy poco. Pero en lingüística no hay palabras malas, así que para el estudio también son deliciosos. Pero yo quiero agregar un tema complicado a todo esto, y es la inmigración de personas con un dialecto, además del alemán estándar en este caso. Y al no haber más escolarización alemana rural, me refiero, no en las ciudades, sino en las zonas rurales, en el caso de Argentina, en Entre Ríos y en el sur, donde había escuelas con alemán, hasta abril de 1945, donde fueron cerradas, la gente perdió el manejo del alemán estándar y continuó hasta épocas muy recientes con sus respectivos dialectos. Esto complica la situación porque entra, aparte de una diglosia, una época de triglosia y que termina después en una disglosia y finalmente con una monoglosia en castellano. O sea, ahí hay que hacer estudios diacrónicos a lo largo de mucho tiempo y cada generación va siendo testigo de uno de esos cambios. Ahora, un campo muy interesante para este estudio, y le agradezco a Roberto por la cantidad de detalles, y me anoté 2 páginas, aparte de que después lo quiero volver a ver el video, son las interferencias y los préstamos que se toman del idioma del país y que persisten a veces por décadas y casi diría por más de un siglo. Yo elaboré una lista de los términos portugueses que persisten en el Hunsrückisch, que habla la gente que migró de Brasil a Paraguay y a Misiones. Y son más de 30 términos. Si uno sabe portugués los identifica inmediatamente, si no sabe portugués no los va a identificar porque no son ni alemanes ni castellanos. Les digo algunos, por ejemplo, en Paraguay cuando hablan alemán van a decir "Gib mich mal den Kanecker". Eso en alemán sería "Gib mir mal bitte den Becher".
Y la palabra abeja es desconocida y usa caneca, que viene del portugués caneco. O, por ejemplo, miliemeel. ¿Qué se puede hacer con miliemeel? Y se puede hacer pan, porque milie es una forma alemanizada por estos Hunsrücker de doble migración, a veces de triple, para la palabra milio, que es maíz. Maismehl se llama eso, pero nadie sabe lo que es maismehl. Ellos dicen miliemeel. O los ameschen. Nadie come mispeln, nísperos, la gente come ameschen. Y el árbol se llama Ameschenbaum. Eso viene del portugués ameixa o parata. En portugués, barata es la cucaracha. Y lo alemanizaron con parate. Y ahí hay un montón de factores que influyen por qué justo esos términos y porque son breves, son muy expresivos, tienen una fonética muy interesante y son cosas que le ocurren a cada familia rural en cualquier momento. O sea, ahí se superpone lo lingüístico, el estudio migratorio, el tema de los préstamos. Lo mismo tenemos, por supuesto, en otros dialectos y también en el alemán que se habla en Argentina, ni qué hablar del Belgrano Deutsch. En cuanto a los suizos, como Suiza tiene una identidad propia, Suiza tiene 67% de habla alemana, pero tiene una identidad nacional y lingüística tan definida que para ellos es un idioma y muchos hablan perfectamente Hochdeutsch, alemán estándar, y entre ellos solamente suizo. Es interesante que ellos hacen un switching inmediatamente cuando viene alguien que no entiende suizo, pasan al castellano o se esfuerzan por el Hochdeutsch. Pero la persistencia del suizo en Misiones, sobre todo, y en Paraguay es un fenómeno digno de estudiar también. Bueno, hay muchas cosas más. Es simplemente algunos elementos que quería ofrecer para completar desde la geografía de Misiones, Paraguay, Entre Ríos y Brasil, este panorama que es realmente único. En el sur de Chile se formaron fenómenos parecidos y allá hay un Launadeutsch. Launa es la forma chilena de decir laguna, alrededor del lago, ahí en la zona de Frutillar, Osorno, y el alemán que se habla ahí en esos pueblos lo han llamado Launadeutsch. Es un fenómeno que tiene estructuralmente muchas similitudes con lo que pasa con los alemanes del Volga, con los suizos, con los hunsrickeanos, pero con otros términos. Bien, gente que quiere hacer una maestría, un doctorado, hay material para miles de estudios, miles de páginas. Gracias, René. Roberto, ¿quieres tú responder a René o quieres escuchar lo que quiere decir Viviana Eich? No, quiero escuchar a Viviana Eich, solo quería, para complicar el panorama, decir algo que no tuve en cuenta porque ya no me daba el tiempo, pero es que también tenemos que ver en Misiones la influencia del guaraní y el uso del guaraní. Claro. Y Ana Ladílova, dicho sea de paso, es de Gießen, de la Universidad de Gießen. Está ahí, sí. Bueno, no, pero vamos a Viviana Eich. Hola, buenas noches. Hallo, guten Abend alle. Aprovecho para saludar también en alemán un poquito. Solamente creo, Roberto, que es un dato importante a tener en cuenta con respecto a la persistencia del alemán aquí en la provincia. Después de que nos hemos comunicado telefónicamente, he conversado con quien se ocupa en el Consejo General de Educación sobre las escuelas técnicas, ¿sí? Para tener un número de alumnos que se interesan por el aprendizaje de alemán, ¿sí? Y esta persona me comentaba que dentro de en la totalidad de esas escuelas, de esas 7 escuelas técnicas, ¿no? Que están unidas por el proyecto PASH, ¿sí? La totalidad de alumnos en octubre del año pasado eran casi 1.800 alumnos, ¿sí?
Entonces, para mí esto es un dato importante con respecto a la persistencia de la lengua, ¿sí? Y como la tengo aquí cercana, la PET número 1, que es la de Posadas, ¿no? Que donde fui docente, entonces ahí hice un llamadito y pregunté si de los 600 alumnos que había registrados en el interés por el alemán, ¿no? Si tenían cierta familiaridad con la lengua, una de las profes me respondió y me dice que no, que prácticamente no, que el interés viene, digamos, que el interés no es por un interés intrafamiliar o por descendencia, sino que más bien aparentemente estos niños adolescentes escuchan ciertas bandas de música que vienen de Alemania o que oyen esto de la promesa de los técnicos que van a estudiar, que van a trabajar a Alemania. Entonces, me pareció un dato importante de decir, bueno, si hubo en octubre 1.800 jóvenes, ¿no?, que eligen el alemán como lengua extranjera en escuelas técnicas, esto va a influenciar, me parece a mí, intuitivamente lo digo, en la persistencia del idioma, ¿no?, de la lengua, porque claramente si lo están aprendiendo en su adolescencia es una lengua que, por más de que después no la usen, en su estructura psíquica, ¿no?, psicolingüística, les va a quedar por la franja etaria, digamos. Eso nada más quería acotar. Yo sé, si puedo decir algo sobre esto, me parecería que en realidad el tema de Roberto en ese sentido es cuántos de los inmigrantes o qué parte de los inmigrantes o en cuál medida los inmigrantes conservan el idioma y están ahí con este bagaje todavía del idioma de comienzo, es decir, de sus familias, de donde vinieron. A mí, que estoy estudiando estos fenómenos de los alemanes en la Argentina desde hace rato, me interesa mucho, por ejemplo, que este trabajo tuyo, Roberto, versa muchísimo más sobre las instituciones y en gran parte son instituciones apoyadas desde Alemania por los alemanes de allá. Y no tanto, pero también los hay, por supuesto, instituciones formadas acá por gente que quieren conservar su idioma. Más bien, creo que en el presente, pero también en todo lo que es la intelectualidad argentina, el alemán es una lengua adquirida y no una lengua de persistencia. Y en ese sentido, justamente, la enorme cantidad de instituciones apoyadas por Alemania, de la cual hablaste vos, me confirma totalmente eso. ¿Viste? Hay ahora un otro interés que el que tenían los grupos de inmigrantes que, digamos, en San Julián o en Villa Ballester o en Quilmes o en Belgrano mismo fundaron sus escuelas que después lentamente se fueron adaptando al sistema argentino. ¿O no es así? Sí, yo creo que es así. Hay fenómenos, bueno, hay que estudiar los distintos fenómenos, pero, por ejemplo, dos de las escuelas de Misiones, de las escuelas técnicas, me dijo, me parece que me lo dijiste, Viviana Ay, no recuerdo exactamente quién, fueron fundadas en el 74 ya, y pasaron a integrar PASH muchos años después, o sea, no fueron fundadas por instituciones de Alemania, sino desde la propia comunidad, pero, mejor dicho, fueron escuelas técnicas donde empezó a dictarse alemán. Y cuando se dicta alemán y cuando no, es muy extraño. Silvia Rodríguez justamente hizo ese estudio de PASH en los 10 años de existencia y se encontró con que a veces la existencia del alemán en una escuela no se debe a la política nacional, ni a la política provincial, ni siquiera a determinaciones de la escuela, sino al empuje de una profesora, de una maestra que dice, bueno, pongamos
alemán acá y después, por algunas circunstancias, puede tener éxito. Voy a hacer una pequeña acotación. Por ejemplo, la de Aquila de Posadas, la EP número 1, ¿sí? Arranca con la enseñanza del alemán en 1974 por un convenio con la CONET, o algo así, ¿sí? Puede ser. Pero siempre, entiendo yo que siempre ha tenido fines económicos. O sea, siempre hubo una intención o hay una intención de formar personas, ¿sí? Como para que luego se puedan desempeñar, ya sea en Alemania o en empresas de origen alemán. Creo que es más bien una iniciativa económica, ¿no? Y como bien decía Roberto, por ejemplo, esta iniciativa de 1974 tiene nombre y apellido, ¿no? O sea, está representado por una persona, digamos, ¿no? Entonces, no es que, a ver, la institución que yo reconozco que fue creada por una comunidad de alemanes, ¿sí? Y que perduró más allá de las batallas del tiempo y de esto de no poder hablar alemán y de poder, ¿sí? Es die Deutsche Schule, el Instituto Hindenburg, ¿sí? De El Dorado. O por ejemplo la escuela Carlos Culme también de Monte Carlo, ¿sí? Son ambas escuelas que fueron creadas por interés de la comunidad, para que una comunidad de inmigrantes, para que sus hijos pudieran aprender a escribir y a leer, ¿sí? Aprender a escribir y a leer en la lengua, digamos. Pero después no recuerdo, estas que son de gestión pública son solamente por una iniciativa, vamos a llamarla estatal, no por interés de la comunidad. Sí, quizás eso habría que estudiarlo aparte, ¿no? Pero es otro fenómeno muy, muy interesante, como la cultura alemana aquí tiene sus fuertes en zonas donde no hay tanta inmigración. Es decir, digamos, la filosofía argentina tiene muchísimo de la alemana. En cambio, por ejemplo, en la música sí hay muchísimos inmigrantes de habla alemana, ante todo, desde luego, de la inmigración que huía del nazismo. Es decir, la música argentina, si bien desde el siglo XIX en adelante siempre ha tenido una importante pata alemana, pero se agrandó esto sensiblemente en los años 40 y siguientes a través de los judíos emigrados. Esto es, no hay ninguna duda. No es en todos los ámbitos que esto sea así, sino justamente en la música, que era una forma de expresión entendible en ambos ámbitos, ¿no? Sí, disculpas, Roberto. Sí, no, solo quería mencionar, ya que Viviana lo mencionó, el CONET, en el Consejo Nacional de Educación Técnica, que existió hasta que Menem sacó la ley de transferencia educativa y destruyó el sistema nacional, hubo un profesorado de alemán con 2 generaciones de egresados, excelente, con apoyo del Instituto Goethe en el método, ¿sí? O sea, fueron alumnos que en 4 años, no solo, algunos no sabían nada de alemán, aprendieron alemán en esos 4 años y aprendieron a enseñar alemán. Solo era eso. Está Mónica Lago ahí. Mónica, sí, por favor, Lago. ¿Quieres hablar? Sí, bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, lo mío es una pequeña anécdota que quería comentar respecto de la persistencia de las lenguas. Lo que escuchamos hoy me parece que es como en el seno de las familias y las comunidades, ¿no? Y en mi caso personal hay algo, una anécdota, algo que a mí me maravilló mucho,
una experiencia que tuve, ¿no? O sea, mis abuelos son austríacos y en casa se hablaba dialecto, ellos, mi abuelo y mi abuela hablaban dialecto, pero ya no conmigo, yo lo escuchaba hablar de ellos. Y bueno, ellos fallecieron y yo era muy chica, no lo escuché hablar nunca más. Y cuando viajé a Austria, tuve la oportunidad de ir a Austria, y de pronto yo me encontré hablando dialecto, ¿no? Y lo podía, lo escuchaba, lo entendía, y podía mantener perfectamente una conversación. Y eso me pareció, me emocionó realmente mucho, ¿no? Y me pregunto dónde queda, ¿no? O sea, cuál es el soporte, ¿no? Físico, digamos, si es que lo hay. ¿Dónde queda eso, ¿no? Bueno, Roberto decía, las lenguas persisten, pero persisten de una manera como intangible. O sea, yo experimenté eso en mi persona, ¿no? En la Me memoria. pregunto eso, ¿dónde queda ese conocimiento? ¿Dónde quedan esas palabras o esas músicas? Incluso las canciones. Hay canciones que yo escuchaba cantar a mi abuelo de antes de la guerra, y a veces aparece alguna en una película y yo me sé la letra de cabo a rabo. O sea, en algún lado queda, ¿no? Como fija, no sé, en el ADN. Y bueno, eso es algo que quería comentar y realmente me parece maravilloso. Y bueno, y después otra cosa también que es como una anécdota, yo hablaba alemán con mis hijas, ellas fueron a una escuela alemana y demás, ya no lo hablamos nosotras, pero hay algunos términos que es como que no los pueden decir en castellano, o te dicen, esto está sobre la Nähmaschine, ¿no? Y a veces hasta te dicen la Nähmaschine o el Nachtisch, anda a buscarlo al Nachtisch. Y te dicen el Nähmaschine y Nachtisch incluso con otras personas que no saben alemán. Es como que hay palabras que se les fijaron como las escucharon de chiquitas, ¿no? Siempre nos maravillamos de eso. Pero bueno, son simplemente anécdotas que a mí siempre me emocionan de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso, nada más. Bueno, Roberto, me parece que tu charla realmente ha movido aquí un poco los pensamientos de muchos. Te agradecemos muchísimo la intervención. No sé si alguien más quizás quería decirle algo a Roberto. Mejor no. Si no, le agradecemos la charla. El CONET en el 1974 había algunos germanoparlantes que impulsaron la enseñanza del alemán, ¿o era una...? No, eso no tiene nada que ver con... nada que ver. No. No. Porque sí. Justo fue la época peronista, por eso dije, tendrá que ver con Perón, que era admirador de... Preparado antes. A ver, Marta Hoffman quiere decir algo todavía. Bueno, yo le agradezco también y trajo muchos recuerdos todo lo que hablaron. Esto sería ahora algo vivido por mí. Yo en los años 90 estuve en las escuelas industriales con el alemán técnico, con los libros estos que escribió, digamos, o publicó el Goethe-Institut. Y después, lógicamente, se cerraron. El tema era hacer el plan dual o dar a conocer el plan dual, ¿no es cierto?, acá en el país. Y fue así que algunos alumnos, donde trabajé yo, que soy de la zona de Temperley, del industrial, decían sí, bueno, algunos recibieron alguna, digamos, una oportunidad en trabajar en alguna empresa alemana, pero no los usaron como correspondía, no era bien el tema plan dual, donde la parte teórica era en la escuela y la práctica en la empresa, ¿no es cierto? Cuando se quita eso, porque pasa todo a provincia, muchas escuelas técnicas, o casi todas tengo entendido, dejaron de dar el alemán técnico, alguna de acá de la zona que se llama
San Bonifacio, en la escuela técnica, mantuvo el alemán, ¿no es cierto?, dentro de lo posible, lógicamente como materia no obligatoria, ¿no? Yo además soy docente, estuve hasta ahora, hasta este año, en la Academia de Idiomas de la Temperley-Schule, y cuando viene gente mayor, adultos, ¿cuántos son los que dicen, cuando uno está dando la clase, cuántos son? Eso yo me acuerdo que mi oma me decía, o que el opa, ¿no? Y empiezan a recordar palabras y a decir cosas, no siempre, a veces canciones, pero muchas veces palabras, las tienen como en el archivo, como son guardadas, ¿no? Y bueno, están los que se emocionan o demás, y bueno, todos, digamos, esas personas de 40, 50, hasta 60 años que venían a la academia, decían, no sé por qué mis padres no querían hablar alemán en casa, digamos, y eso se ha escuchado de muchas personas, ¿no es cierto? Mi abuelo no lo quería hablar, serán por los malos recuerdos de la guerra, por el hecho de tener que haber abandonado Alemania y llegar a un país nuevo, de todo, ¿no es cierto? Las experiencias también me han tocado alumnos Volga Deutsche, en un colegio municipal en Lanús, y ahí la experiencia, por lo general, se sentían disminuidos de una manera notoria, y mantenían lo que ellos decían alemán a través de las iglesias, porque venían cada tanto y me decían, Marta, no me puedo traducir esta canción de la iglesia, claro, y ellos prácticamente se puede decir que es fonética. Yo cada vez que leo en algún grupo de los Volga Deutsche, o que da lo mismo en qué grupo, y que dicen el Riedekuchen o la torta alemana, siempre terminan en lo mismo. Hay un señor Melchior, creo que es de las colonias de Coronel Linoco, por el centro de la provincia, que ha publicado libros, ¿no? Sobre los volguenses. En fin, y a su vez yo, por parte de mi marido y familia, me cargaban siempre en casa alemana cuadrada, pero por parte de mi familia política, digamos, suavos del Danubio, con su dialecto, y ¿no? Yo no entender a ellos, sí somos alemanes, pero no, digamos, cuando hablaban con su dialecto. Lo mismo me pasó una vez estando en Baviera, ¿no? Con su dialecto y el no entender. Y lo último, en alguna oportunidad, Alemania, sabemos el tamaño que tiene Alemania, lo comparamos con Argentina en clase, y yo le dije, sí, porque en el norte de Alemania hablan un alemán, ¿no? O saludan con el moin moin, y después vamos al sur con el grüß dich o grüßli, y en Berlín tienen un dialecto, y en Köln tienen otro dialecto, y entonces me dice una alumna en su inocencia, pero Marta dice, ¿dónde hablan alemán en Alemania? ¿No? Ante tanto dialecto. Y corto porque... Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy bueno lo que se presentó. Sí, yo por último quizás, Roberto, quiero mencionar, Roberto es un gran amigo del Centro Día desde el comienzo y ha colaborado muchísimo con los cuadernos. Creo que no tenés ningún trabajo en uno, pero sí has colaborado leyendo muchos antes de que se publicaran. Es decir, es una ayuda, es un pilar de nuestra institución y que le quiero agradecer esto aquí en público. Muchas gracias, Regular. Yo todavía quería agradecer también los comentarios en el chat, donde hay varios de exalumnos míos. Es que no se atrevieron a hablar en voz alta. Algunos sí. Bueno. Bueno, Roberto Liebenthal, ¿quieres cerrar? Bueno,
nada más otra vez agradecer a Roberto Bain la presentación, la interesante conferencia que nos dejó pensando a todos y a todos los que participaron en esta charla. Y bueno, los invitamos para nuestra próxima charla el 31 de octubre, que va a hablar Roberto Ferrari sobre la plata Monaschiff y algunas observaciones de exploradores alemanes a la Argentina. Así que, bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.